En primer lugar, arrancamos, si les parece, y me acompañan con el repaso de lo que fue la jornada del día de ayer en las calles platenses. No, Mati Marchi, se te ve todo lo que... Se te ve lo que estás buscando, Mati Marchi. ¿Cómo que no? A ver, ahí está. Nosotros estábamos viendo todo. Está bien, perdón a la gente que está escuchando y no entiende nada. Listo, se te ve todo, Mati Marchi. Se te ve todo, Mati Marchi, se te ve el drive. El retorno. Perfecto, porque tenemos mucho material también, por eso pasan estas cosas. No, tenemos realmente muchísimo material sobre lo que fue la jornada de ayer. Una movilización, voy a dar mi valoración personal, sorprendentemente con mucha presencia. Sí. Porque la verdad que por el nivel de convocatoria que tuvo este 3 de junio en La Plata, pues yo también, luego de que la asamblea Ni Una Menos y el colectivo Ni Una Menos tome la definición de que la movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea hoy, miércoles, yo creo que muchos creímos que la del día de ayer iba a estar bastante desdibujada, pero la verdad que el 3 de junio sigue teniendo ese lugar, digamos, si quieren, en el calendario, que un poco todos los que estamos allí sabemos la importancia de estar y de seguir gritando Ni Una Menos. Recordemos una movilización en particular que busca poner en agenda el crecimiento y la problemática de los femicidios, de los travesticidios, de los lesbicidios, una fecha que cumplió en este año justamente su 10º aniversario. Desde aquella primera movilización, en este caso la marcha comenzó en Plaza Moreno alrededor de las 17 horas y continuó hasta tribunales en 8:50. Previamente a eso, en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata hubo un pañuelazo donde confluyeron sectores universitarios, estudiantes, docentes, no docentes, comunidad educativa en general, investigadores. Estuvo esa instancia construida ahí en el rectorado y luego desde allí se movilizó y fueron llegando las distintas columnas y organizaciones a Plaza Moreno para, como decíamos, esta movilización que arrancó pasadas las 17 horas con muchas compañeras y compañeros, varias cuadras de gentes y de personas que se encontraron ahí. Estamos viendo algunos de los videos de la cobertura de Trinchera. Y también estuvimos, recopilando varios de los testimonios de quienes estaban allí al respecto de qué significa, ¿no? Ni Una Menos con estos 10 años que se cumplen. Vamos a arrancar, si les parece, con Estela Díaz, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que le decía esto a los micrófonos de Radio Trinchera. Sí, es un desafío enorme. La vigencia de lo que transformó en estos 10 años ese Ni Una Menos, conciencia, participación, el cambio y la visibilidad respecto a una violencia machista totalmente naturalizada. Digo y me gusta decir, las pibas ahora nacen feministas, nacen con esta conciencia de su derecho a la igualdad y a la no violencia. Y bueno, este año más que nunca, con un gobierno nacional que nos ha declarado que somos sus enemigas y que ataca todas nuestras políticas, que niega los femicidios, que la violencia de género y la desigualdad exista, justamente para favorecer un sistema de privilegios. Con más razón, abrazarnos en las calles, encontrarnos luchando, y como lo vamos a hacer mañana junto a jubilados, junto a la lucha del Garrahan, personas con discapacidad. Articular las luchas es la demanda de este tiempo a 10 años del primer Ni Una Menos. Bien, ahí la escuchábamos a Estela Díaz haciendo hincapié no solamente en en lo que ha logrado o en lo que ella considera que ha construido estos 10 años de Ni Una Menos, sino también en particular hablando de algo que obviamente está en la agenda y que tiene que ver en gran parte con la convocatoria tanto de ayer como de hoy, que es el desmantelamiento total de las políticas de género por parte del gobierno nacional, que tienen esta lógica revanchita de destruir todo lo que se ha construido en estos años para poder, por lo menos, generar, ninguna política vino a poner fin a los femicidios. Ojalá existiera una política que de un día para el otro terminara con el asesinato de una mujer cada 33 horas en nuestro país. Eso así no existe, esa receta no la tiene nadie. Y por lo pronto lo que se hace son tratar de dar dispositivos, herramientas de cuidado, de protección, de acompañamiento, de denuncia, de prevención de la violencia, y todo ello el gobierno dijo que era un curro ideológico y decidió cerrarlo, o en otros casos
vaciarlo y que no funcione. En la provincia de Buenos Aires resiste y sigue existiendo el único Ministerio de Mujeres y Diversidad del país. En el resto de provincias, con la asunción del gobierno nacional, también se cerraron, también decisión de los gobernadores, ¿no? Porque eso no se los pidió nadie. Cerrar esos ministerios, una batalla que seguiremos dando para que estos organismos sigan existiendo en cada uno de los estados provinciales y municipales de ser necesarios para poder pensar política en particular para esto, así que ahí hablábamos con la ministra Estela Díaz. También estuvimos conversando con Eugenia Curi, que encabezaba junto a otras madres víctimas de femicidio, de violencia de género, de impunidad estatal o judicial, encabezaban esta movilización llevando la bandera de Ni Una Menos, y hablaba con nosotros, nos decía lo siguiente. Y sí, luchar por mi hija, que ella siempre fue una de que siempre estuvo, así que por ella también lo hago. Con todo amor lo hago por ella, por Emilia Ucamaita Curi. Adelante. Bueno, ahí la escuchábamos a Uge, que como la veíamos estaba ahí con la imagen de Emilia, y que luego también, estuvieron, como decía, junto a otras madres, primas, hermanas, familiares, que en un ratito lo vamos a repasar también más hacia el cierre de la movilización en 8:50. Pero también hablamos con María Julia Constant, que es una histórica militante de la causa del aborto legal, seguro y gratuito aquí en la ciudad de La Plata. Hemos conversado varias veces con ella aquí en el aire de Radio Trinchera, y también nos la cruzábamos ayer en la movilización. Y en este contexto es la necesidad de estar cada vez más en la calle. Los femicidios no paran, 3 femicidios en la provincia de Jujuy en 20 días, un femicidio cada 28 horas, dieron de baja todas las políticas por la violencia de género, dieron de baja todos los programas de salud sexual y reproductiva, vaciaron de presupuesto para la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, dependemos de cada provincia, así que hoy más que nunca tenemos que estar en la calle. Mañana, junto con los jubilados, jubiladas, con el Hospital Garrahan, con todas las distintos movimientos que están en la calle luchando, así que nos parece fundamental. Recordemos que el gobierno ha elegido como enemigo no solamente al movimiento feminista, sino en particular la causa del aborto. Incluso el presidente saliendo en las últimas semanas a decir que por culpa de que se aprobó el aborto es que está cayendo la cifra de natalidad en nuestro país. Algo completamente falso, digamos, es un dato imposible de llegar a esa conclusión. Primero porque la baja de natalidad viene desde hace más tiempo. Sí, segundo, que obligar a niñas mundial de 14 años a parir o a mujeres que no quieren parir a tener que ser madres no va a cambiar las cifras de natalidad, solamente perpetra una desigualdad y una violencia en el tiempo. Aparte es muy loco porque te dicen al final los abortos decían que eran 500.000 pero son 150 y después te dicen que por culpa de eso cae la natalidad. Bueno, chicos, y es algo global pónganse lo de la caída de la natalidad, no es algo que está pasando en Argentina nomás por el aborto legal. No, y aparte que no es X y totalmente error, nada que ver, pero más allá de eso, el aborto en sí mismo como causa ha sido un enemigo de Milei, de todo este liberalismo conservador que han logrado articular, ¿no? Porque antes el liberalismo era liberal, ahora es el liberalismo conservador y de derecha, qué sé yo, pero al fin y al cabo han elegido a las mujeres y a las disidencias como enemigas, y también esa respuesta se sintió en el día de ayer y se va a sentir en el día de hoy. Por último, tenemos el testimonio también ahí previo al comienzo de la movilización de Rosario Vivero, comunicadora digital, que nos contaba un poco más a nivel personal lo que han significado las marchas del Ni Una Menos en lo que ha sentido tanto ella como muchas de las mujeres y disidencias que a lo largo de estos 10 años se han ido no solo encontrando a otras compañeras, sino a ellas mismas en este proceso. Aprendí que Ni Una Menos significa que puedo ser yo, significa que hay muchas mujeres que no están, que todo el tiempo estamos en peligro, al menos eso siento, que siempre tenemos una red, que hay una red de mujeres que creamos entre todas desde el Ni Una Menos, que en ese momento para mí no era visible, que no sabía, y que siempre encuentro como una compañera en la que puedo acudir, en la que siempre está en la lucha o acompañando. Eso.
Bien, ahí Rosario lo decía, y es algo que hablábamos el otro día, ¿no? Quizás ese feminismo ya existía, ya venían los encuentros de mujeres, ya existían redes, organizaciones que luchaban por estas causas, pero con menos visibilidad. Entonces, ese 3 de junio del 2015 lo que hizo fue explotar, ¿no? Masificarlo, llevarlo a todas, a todes, y llegar con esas redes a muchas más personas, e incluso poder, ¿no?, reflexionar y repensarse a uno mismo desde categorías que no teníamos, ¿no? Esto de pasar, digamos, ahora hablamos de violencia de género. Ponerle nombre a las cosas y eso te da una visibilidad y también te hace entender las emociones que sentís, porque lo que pasaba también un poco en la sociedad antes de que esto se pueda charlar y todo, era que te ocultaban lo que vos o querían tapar lo que una sentía, ¿no? Entonces me parece que es importantísimo ponerle nombre a las cosas y defender, ¿no?, las luchas de las mujeres. Ayer en el día del Ni Una Menos, un ex policía asesinó a la pareja de su ex mujer y se atrincheró con su ex mujer adentro de un gimnasio. Horas estuvo, no sé cómo terminó, porque yo me fui a dormir y todavía seguía atrincherado. Yo también. Ahora podemos chequear, pero hasta anoche, muy tarde, seguía atrincherado. Ahora lo podemos repasar un poquito. Tengo algunos datos también sobre femicidios y lesbicidios cometidos con armas reglamentarias, que traje totalmente con esto que traía Male a raíz de este lesbicidio que sucedió anoche, que todavía no tenemos mucho más detalle, pero sí sabemos que tuvo que ver con un ataque de odio contra la pareja de su expareja. Y se suicidó. ¿Se suicidó? Luego, sí. Amenazaba con... Bueno, tenemos datos también sobre eso y lo habitual que esto suceda, digamos, de la cantidad de suicidios luego de femicidios o lesbicidios, o de ataques de odio. Bueno, si este policía, actual policía, no era ex policía, actual policía de la policía de porteña de la ciudad, en un gimnasio en el día de ayer de Moreno, a 10 años justamente del Ni Una Menos, que la fue a buscar. Lo repasamos ahora, después seguimos con lo que estábamos con la cobertura de ayer, pero lo repasamos porque sucedió ahí, ¿no?, en el marco de esta movilización. Fue a buscar a su expareja, que estaba en un gimnasio con su actual pareja, quien su expareja le había puesto una denuncia por violencia de género en su contra y se le había impuesto una restricción de acercamiento. Cuando fue notificado el lunes, salió disparado hacia el gimnasio. Como decíamos, está acusado ahora que se confirma que se suicidó, estaba acusado de los delitos de homicidio agravado y resistencia a la autoridad, pero no lo habían podido la policía sacarlo de este gimnasio en el cual había mantenido como rehén a su expareja durante mucho tiempo, durante por lo menos 2 horas, hasta que la dejó salir. Y él no salía y estuvo la policía ahí con un operativo policial durante toda la tarde de ayer hasta la noche muy tarde. Y como decía Franco, bueno, luego de 10 horas el femicida se suicidó. Obviamente también generando una situación de impunidad absoluta, ¿no? Porque luego de cometer semejante crimen y acto de violencia, ahora lo que queda es una mujer destrozada, un hijo que también tenían, que queda totalmente destrozado y que también son víctimas, ¿no?, de esta violencia y de estos crímenes. Yo traje datos al respecto de esto porque no es raro que un policía asesine a su pareja, expareja o un femicidio vinculado con eso, con armas reglamentarias o con armas de fuego, principalmente porque recordemos que la violencia de género se da casi siempre en el ámbito privado, intrafamiliar, doméstico, entre parejas, exparejas y demás. Según Mumalá, que sacó datos en el día de ayer, entre el 1 de junio del 2015 y el 30 de mayo del 2025 hubo 2.589 femicidios vinculados y travesticidios. De estos 2.589, el 9% de los femicidas, es decir, 190 femicidas, pertenecían a las fuerzas de seguridad. De esos 190, el 53% utilizó un arma reglamentaria para cometer el crimen. El 20% de estos femicidas se suicidó
y el 8% lo intentó y fracasó. Digo porque este modus operandi que termina teniendo este tipo en el día de ayer es un modus operandi muy habitual, y lo que vemos es esto, ¿no? Que la violencia de género no es un error o alguien que se le fue de las manos la violencia o un crimen pasional o como acusa el gobierno, es todo premeditado. Sí, y que tiene una forma de funcionar, tiene un patrón de comportamiento, y que es eso a lo que hay que apuntar. Digo, porque después el gobierno dice que cambia entre un homicidio y un femicidio, ¿no? El gobierno dice no hay, no hay femicidios, son homicidios contra mujeres. No, tienen una forma particular, se hacen por una razón en particular. Tienen denuncias hechas. Esto se puede frenar porque tenía una perimetral el hombre. O sea, totalmente. Y es esto, ¿no? Es esta forma de funcionamiento que tienen en este caso un femicida, lesbicida, que termina y concluye al final la historia, como muchas otras, como decíamos, el 20% de los femicidas se suicida luego de cometerlo. Bueno, tiene que haber alguna forma en la que el Estado pueda intervenir sobre ese círculo de violencia y sobre ese patrón de comportamiento que es totalmente aprendido, ¿no? Totalmente construido cultural y socialmente. No es algo natural que los seres humanos y en particular los varones se comporten de esto, ¿no? Y a partir de esa verdad que nos hizo entender el feminismo, ¿no? Y ese ni una menos, de que esto se aprende y no se nace siendo femicida, no se nace siendo un lesbicida, no se nace odiando a las mujeres ni a las personas LGBTQ+, se aprende, no se nace así. Bueno, es por eso que nosotros estamos tan obstinadas, y lo vamos a seguir estando, en que esto cambie, porque sabemos que esto puede cambiar, porque no todos los varones nacen femicidas ni nacen violentos, entonces creemos que aquellos que lo son, tiene que haber una forma de que eso cambie, pero lleva tiempo. Ojalá hubiera una política que erradique esto, más todavía lo que nos duele que haya sucedido en el día de ayer, mientras estábamos movilizando, que pase y que tenga todos estos componentes tan habituales en su accionar, ¿no? Sí, y otro aspecto que también lo hemos abordado incluso cuando conversábamos con el Pampa en relación a todo el desarrollo de la violencia institucional, la importancia en la utilización del arma reglamentaria, ¿no? En este caso, por lo menos en la información que estuve buscando y demás, no está planteado si fue con un arma reglamentaria o no, pero parte de también los proyectos legislativos en los cuales se plantea que los oficiales no porten su arma reglamentaria camino a su casa, ¿no? Fuera de servicio. Principalmente porque en estos porcentajes que presentaba Delphi hace un rato, y si hurgamos en otros más también, y sobre todo lo que tiene que ver con respecto a asesinatos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad, vamos a ver que un alto porcentaje de todos estos se realiza con el arma reglamentaria, ¿no? Con un arma que debería estar en otro uso, o sea, concretamente mientras está en servicio, y sin embargo se utiliza en clave homicida en estos sentidos, ¿no? Sí, creo que era reglamentaria porque ayer cuando veía la noticia mencionaban que los policías sabían cuántas balas le quedaban porque conocían el arma, entonces parece que era de su trabajo, ¿no? Y igualmente, como decimos, ¿no? Si en este caso en particular no lo era, igualmente el 53% de los femicidios que cometen las fuerzas de seguridad lo hacen con el arma reglamentaria, estamos hablando de la mitad. Pero bueno, la realidad es que una noticia muy triste que nos enteramos en la tarde-noche de ayer y que termina de esta forma hoy a la mañana con el suicidio de este lesbicida, le podemos decir, porque en realidad lo que él a quien mata es a la pareja de su expareja. Porque un montón decían, porque el principal titular salió en Clarín. El título era confuso para alguien que no entiende que existen las lesbianas. Yo lo entendí bastante rápido, porque decía, un policía mató a la pareja de su expareja. Bueno, o él era gay o la pareja era lesbiana, digamos, ¿no? O estaba en una relación con otra mujer, era bastante lógico, pero bueno, en su momento causó confusión, pero digo, a las claras está que también tuvo que ver con un accionar de crimen de odio, porque en otro caso no hubiera matado al marido, ¿no? También es eso, ¿no? Y aparte a él lo que le molestaba, que esto lo cuenta la mujer que sobrevive, su expareja, que él lo que le molestaba y por lo cual había en gran medida acrecentado su violencia, era con que ella esté en pareja con una mujer. Así que cosas que también son importantes a destacar para seguir discutiendo esto. Pero bueno, vamos a seguir con la cobertura de ayer, así no me llevo más tiempo, porque además de, como decíamos recién, estuvo Eugenia Curi, presente llevando la bandera de la movilización. También hubo otras madres, hermanas, primas o familiares en general de mujeres que han perdido la vida
y que aún todavía siguen luchando porque la justicia repare algo de esa impunidad. Estuvieron en el escenario al final de la movilización, estuvo en la lectura habitual del documento de la Asamblea Feminista, pero antes tomaron la palabra justamente ellas, ¿no? Las familiares de víctimas de femicidios o transfemicidios. Una de las que estaba allí, y que es algo que lo vamos a traer pronto, o sea, me comprometo en vivo a profundizar en esto porque realmente es una deuda que hemos dejado, que yo no estaba tan al tanto de esta causa, que tiene que ver con el femicidio de Clara Urdangaray. Clara es una platense que fue víctima de femicidio en Kosovo, en el país Kosovo, el 1 de agosto del 2023. Y ahora se está llevando a cabo este juicio y la familia pedía y pide acompañamiento. Clara Urdangaray, habló su prima en el día de ayer en el escenario. También estuvo la hermana de Nicole Ruiz, la joven trans que también comienza el juicio el 25 de noviembre. Y también estuvo Marta Ramallo, mamá de Joana, cuyo juicio vinculado a su narcofemicidio comenzó el pasado 16 de mayo y estamos haciendo la cobertura. Vamos a escuchar a Marta, que decía esto previo a la lectura del documento. Tenemos que seguir en nuestra ciudad haciéndole saber a la sociedad y al machismo, ¿no? Y al gobierno nacional que los femicidios sí existen, que nuestras pibas fueron víctimas tanto de femicidio como de narcofemicidio, como pasó en la ciudad de La Plata con la vida de Joana. Hoy a casi 8 años damos comienzo a un juicio que nos costó muchísimo tiempo de lucha, de desgaste, del que el cuerpo nos decía, hasta acá llegaste, Marta. Yo en estos casi 8 años de lucha he pasado por 2 ACV, por 2 intentos de suicidio, que en uno de esos intentos me descolgó uno de mis hijos, porque la verdad que la ausencia y de la manera que desaparecen nuestras pibas, de la manera que las encontramos o que los hacen creer que fueron ellas las elegidas a terminar una vida así, ¿no? Despedazada, bajo un sistema prostituyente, bajo un poder cómplice, bajo una justicia con la mirada para hacia otros lados. Cuesta seguir todo. Bien, ahí le escuchábamos a Marta repasar un poco la historia de ella y de tantas otras madres que tienen que seguir luchando no solo por la memoria y la justicia por sus hijas, sino también contra este poder judicial patriarcal que pone trabas permanentemente. Como decíamos, y para cerrar, hoy habrá movilización en Plaza Congreso a las 16 horas bajo la consigna del colectivo Ni Una Menos, 10 años de salidas colectivas. Unir las luchas es la tarea. Estarán allí todos los sectores golpeados y movilizados: jubilados, trabajadores del Garrahan, Bonaparte y la salud, personas con discapacidad, estudiantes, docentes y trabajadores de la educación, CONICET, trabajadores de la cultura, el arte, el INTA, el INTI, entre otros sectores afectados, y la lista podría ser eterna y estar así 45 minutos más, porque es una política de ajuste y de represión y de crueldad que está afectando cada vez más, y que, como decíamos, todos esos sectores se movilizarán esta tarde de hoy a las 16 horas al Congreso. Todo a su debido tiempo y armoniosamente, decía el general. Lamentablemente no son los tiempos que requieren gran parte de los sectores de lucha que están llevando adelante distintos reclamos, pero que, insistimos, de a poco y armoniosamente se van aunando, al menos hoy en la única convocatoria con una legitimidad transversal, que es los miércoles en el Congreso de la Nación. Allí recién escribían en el chat de YouTube y preguntaban, ¿no? Preparados para manifestar hoy, como todos los miércoles, y como hoy los únicos que tienen autoridad para convocar, que son los jubilados, pero también son todos estos sectores en lucha, ¿no? Que claramente están aunando entre todos sus conflictos un escenario concreto para pelear, pero sobre todo para ejercer nuestro derecho constitucional, que es a la protesta ante este gobierno, que el único objetivo es un gobierno de mierda. Sí. Bueno, ahora pasamos con otro sector que también está en reclamo y seguramente estará movilizando el día de hoy, y es el de la prensa, pero yo me centré más que nada en la televisión pública porque estuvieron saliendo al gobierno de Javier Milei, le sale un poco el tiro por la culata, ¿no? Porque un canal del Estado, la TV pública, está en conflicto, ya que hace casi un año, en agosto del año pasado, le congelaron el salario y no hubo aumento, no hubo nada.
El Canal 7, la TV pública, que antes dependía de Radio y Televisión Argentina, RTA, Sociedad Anónima, ahora depende de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, manejada por Manuel Adorni. En principio, en el 2023, cuando asume Javier Milei, él dijo que quería cerrar el canal porque lo definía como un mecanismo de propaganda. En diálogo con Agustín Lecky, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nos comentaba la situación que viven los trabajadores, no solo de la TV pública, sino en general. Si lo tenés, Mati, lo escuchamos. ¿Cómo estás? La situación salarial del minuto 1:20 al 2:18. Acuerdos salariales por encima de la inflación, que eso era un reclamo. Ahora lo escuchamos porque, perdón, del minuto 20 arranca a comentarnos la situación. Aclara la situación que antes no tenían paritarias y hace poco se consiguió la paritaria para prensa. Eso lo dejé a un lado. Es importante igual, pero en algún momento quizás lo podamos charlar con él. Recordemos parte del sindicato que estuvo adelante de lo que fue el acampe en Telam, con una quizá primera victoria ante el gobierno de Javier Milei, que fue mantener los puestos de trabajo en la agencia de noticias, más allá de la modificación estructural que llevó adelante el gobierno de Javier Milei, transformándolo en una agencia de publicidad principalmente, pero es el sindicato que defiende a los trabajadores de prensa, en este caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahí tenemos el audio. Venimos con reclamos hace muchos años por el tema salarial en prensa. Estas semanas estamos con medidas, estamos con asambleas y quite de colaboración y retención de tareas en Página 12, en Crónica, en los medios públicos, en donde tenemos el salario congelado desde agosto del año pasado. Estamos con paros y bueno, la situación salarial obviamente que redunda, trae como consecuencia una masificación del pluriempleo. Más del 50% de nuestro gremio tiene 2, 3 o más trabajos para llegar a fin de mes. Para eso necesitas aceptar condiciones de precariedad laboral que de otra manera posiblemente existirían igual, pero que difícilmente los compañeros las aceptaran. Pero con niveles salariales tan bajos, bueno, los compañeros tienen que tener varios trabajos para poder llegar a fin de mes. Y bueno, eso tiene consecuencias en la salud de los compañeros y también en la calidad periodística. Con el nuevo canal de streaming no sé a qué te referís. No, hasta ahí. Porque yo le había consultado sobre lo del canal de streaming, que hubo una noticia que no sé si es real o no, que dicen que abrieron un canal de streaming de la TV pública y que sobrepasaba los salarios de los del streaming a los de la televisión pública, que vienen en reclamo hace rato. Pero bueno, recordemos que aparte todo esto también en la última semana tuvo visibilidad porque los trabajadores hicieron unas medidas de protestas mientras la TV pública estaba al aire. Sí, ahora tenemos un videito de eso porque, bueno, se ve claramente la situación que se vive en los estudios con el desmantelamiento que hicieron, ¿no? Ya que la programación es muy escasa, con muy mala, contenido muy flaco, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa que pasó es esto que mencionaba Delphi. También hubo este quilombo que tuvieron, que fue por el canal de streaming. Entrevistaron a la China Suárez y se corrió el rumor de que cobró determinada cantidad de dinero, que no se confirmó, porque bueno, salió a desmentirlo la TV pública. No sabemos exactamente cuánto cobró, pero seguramente cobró porque es la China Suárez y no le da la entrevista a nadie. Y bueno, ¿qué pasó con los trabajadores? Después de meses de reclamar y de enojos y demás, empezó a salir por luego de que pasara todo esto, el viernes pasado hubo una asamblea donde se dejó plasmado este mensaje en el Instagram de Satsai, Cipreva y Salco Voces. Así fue este viernes, decía el comunicado, 30/5, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Televisión Pública, nucleados en todos los sindicatos del canal. Por unanimidad se resolvió profundizar el plan de lucha en demanda de un salario digno. La semana del 2/6 se realizarán paros sorpresivos durante 2 horas por día, entre otras medidas para visibilizar el conflicto. En asamblea además participaron delegados y delegadas de Radio Nacional, APSAU, RTA y Contenidos Públicos, quienes respaldaron el reclamo común.
Tras 10 meses del congelamiento salarial y vaciamiento de los medios públicos, sostenemos la lucha en unidad por nuestros salarios y el derecho a la información. Defendemos los medios públicos, finalizaba. La semana pasada se veía esto que mencionabas, Delphi, de que les explotaba en la cara un poco el reclamo. Lo quieren ocultar tanto que sale en vivo en un canal del gobierno. Es insólito. Lo vemos ahí en el programa de Corrado. Uvas traídas un poco de todos lados de Mendoza. De vino. Sí, Malbec. Entonces, uno de Tiene que ver. ¿De La fuerza, el reclamo, ¿no? Distintos lugares de Mendoza. Los tapa. Y el otro es más específico de Hay que gritar la mina para que no se Y se hace la boluda y le mata porque emborrachémonos para olvidarnos. Tiene que ver qué están pasando los compañeros. El alcohol ayuda a pasar el mal momento. Ahí está. Hay uno que dice. Hay uno que dice. El otro está Sí, brindando. Corrado sí. Pero para entonces. Bien ahí, bien ahí. ¿Brindamos? Vamos. Ponele. Nos vamos a un corte y enseguida venimos con mucho más. Estamos en una, dale. Gabriel Corrado, la puta que te Claro, están en una, sí. Efectivamente están en una. Es como... Es impresionante Tremendo, ¿no? la negación, ¿no? Pero bueno, como mencionaba, el gobierno no puede tapar todo el desastre que está haciendo. Y está bueno que... no está bueno que le congelen el salario a los trabajadores, pero está bueno que puedan visibilizarlo en vivo en un canal nacional, ¿no? Sí, por lo menos alguna medida de fuerza, como en este caso están llevando adelante los trabajadores, más allá de ser desoídas por los miserables, que en este caso serían compañeros de trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo, este muchacho, por más que sea actor, o por lo menos que su vida se haya desarrollado en esa área, hoy está cumpliendo un rol en un canal público, que es el canal del Estado, y se encarga de ser así de escueta su solidaridad para con los compañeros trabajadores del canal. Bueno, con lo cual, ojalá que a cada uno le toque lo que se merece. Sí, un poco ese es el deseo. Además, hablando de, no sé si te queda algo más, Male, No, pero hablando ya, de los ya trabajadores estamos. de prensa, también podemos comentar en los minutitos que nos quedan que quien finalmente obtuvo el alta fue Pablo Grillo, el compañero fotógrafo que fue violentado por la policía. Al fin un aplauso por algo bueno, la verdad que Sí, sí. la verdad. En el hospital Manuel Roca se continuará, ¿no? Su rehabilitación, porque, bueno, finalmente recibió el alta del Hospital Ramos Mejía luego de muchos días y horas de espera. Recordemos que hace unas semanas estuvo a punto de salir del alta, pero su situación se complicó. Recordemos, Pablo fue atacado por el Cabo Guerrero en aquella movilización del 5 de marzo. 12 de marzo. ¿El 12? Está casi a 2 meses estamos. 12 de marzo. 12 de marzo. Pensé Casi que el 3 12 meses, perdón. Casi 3 meses, qué locura. A casi 3 meses de aquella movilización en la cual, bueno, fue impactado contra él un cartucho de gas. no me sale la palabra, un cartucho de gas lacrimógeno que fue directamente apuntado contra él. Hoy en día Cabo Guerrero está siendo parte de la investigación luego de, gracias a organismos de derechos humanos, de veedores de las movilizaciones y organismos, haber logrado identificarlo, algo que recordemos Bullrich no quiso hacer. No, se y puso a Caloyan disposición. Santos terminó siendo despedido porque fue quien le sacó la foto y Ajá. se pudo identificar también eso, ¿no? Los ataques por todos lados a la prensa. Y bueno, la verdad que es una victoria popular un poco, ¿no? Que Pablo esté bien y que pueda, bueno, ahora iniciar su rehabilitación. Nos alegramos muchísimo, la verdad, que por él. Y seguirá siendo bandera, ¿no? Lo que ha hecho y la lucha que él ha tenido por. Sí, y sobre todo que pueda volver, porque justo hoy miércoles, en el cual él va a estar, como decía Delfín, en el Hospital Roca, continuando con su recuperación. Recordemos, es una internación de mucho tiempo, una internación que requiere de una rehabilitación muy importante, en clave de motricidad fina, en clave de volver a caminar, que es un poco lo que se vio cuando él salió también al balcón del Hospital Ramos Mejía, un hospital en el cual lo atendieron muy bien, donde
donde es parte también de la demostración de que la salud pública y sobre todo los distintos hospitales de nuestra patria, pese al ajuste brutal de este gobierno, funciona. Y funciona, como decían algunos de los mensajes los primeros días, ¿no? Yo recuerdo siempre este mensaje de esa madre que le ponía a Pablo no solamente mucha fuerza, sino además que su hijo había sido también atendido en el Ramos Mejía y luego de ese 50 y pico días pudo salir y pudo recuperarse gracias al cuidado, que también había sido atacado por un efectivo de fuerzas de seguridad, en este caso este chico, con lo cual habla un poco también de el laburo de los profesionales de la salud, de todos, no solamente de los médicos. Me parece que es algo que hablamos mucho cuando hablamos del Garrahan, pero podemos destacar esto cuando hablamos tanto del Ramos Mejía como del Roca, como del Posadas, como los distintos hospitales que atienden la salud pública en nuestro país. Nos vamos rápidamente a la tanda y a la vuelta seguimos con más noticias y análisis de esta realidad.